Bueno, bienvenidos a Excedra Books. Ya son costumbre nuestros jueves de Excedra, que están aquí las personas que han establecido el hashtag, nos están acompañando hoy. En general variamos de temática, ya lo saben. Tenemos desde conociendo a escritores, la vez pasada tuvimos una mesa con editores. En particular nos gusta incluir mucho a los jóvenes que leen y que invitan a otros a hacerlo. Ya hemos hablado de blogs literarios, de clubes de lectura juveniles, y hoy vamos a hablar de dos novelas que han pisado fuerte en el mundo de los adolescentes y de algunos adultos también, debo confesar también yo. Vamos a hablar obviamente de lo están viendo, de Bajo la misma estrella y Eleanor and Park, que han sido dos de los libros que han volado en nuestra librería, así que hablamos de la experiencia de cómo han salido estos libros, cómo se han vendido, de cómo les ha llamado la atención, en especial, bueno, Bajo la misma estrella luego de la película. Llegaban y automáticamente se vendían, casi desaparecían y teníamos que ir corriendo a depósito o ir a pedir al distribuidor que nos trajeran los libros. De hecho ya con Eleanor Park nos quedamos sin por el momento, ya vamos a reponer. La pregunta es, ¿qué tienen estos libros que han atrapado tanto a los jóvenes y a los adultos también? Entonces, un poco para hablar de lo que desencadenan y las razones, y para hablar de sus personajes, invitamos a dos jóvenes panameñas que conocen mucho de libros, y doy fe de eso, y han enlistado en alguna que otra ocasión hablando con ellas, y bueno, en el caso de Nachi fue acá en el conversatorio, que dijo que, bueno, que Bajo la misma estrella había sido uno de sus libros favoritos. Entonces, bueno, un poco para analizarlos y para hablar de ellos, decidimos traerlas aquí, las voy a presentar, para quienes no las conocen. Nachi Flores, creadora del blog literario Mundos, es estudiante de Ingeniería Industrial de la UTP y tiene 21 años. Y ella, obviamente, como ya les comenté, estará hablando de Bajo la misma estrella, aunque como también leyó Eleanor and Park, seguramente algo va a tener para decir. Por otro lado, tenemos a Stephanie Bermúdez, 17 años, estudiante de Comercio con énfasis en Informática, creadora del Club de Lectura para Jóvenes Cámara Bohemia, que si no vieron el video del Club de Lectura, véanlo porque es muy interesante cómo se contactan vía WhatsApp. Para comentar los libros, es una forma muy interesante, muy 2.0. Bueno, ella estará hablando de Eleanor and Park. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos y a los que nos están viendo y a los que nos verán en YouTube, como siempre. Primero les voy a pedir que resuman brevemente la trama de cada libro, sin contar finales, sin spoilers, como se dice ahora. Brevemente la trama de cada libro para los que no conocen o quieren saber más del libro. Buenas noches. Bueno, Eleanor and Park no es la típica novela de los personajes son el chico malo, la chica buena, sino que son polos demasiado opuestos. Él es amante de la música y también tiene una afición por los cómics. Ella es lectora y es más o menos, digamos, nada convencional, es como un personaje real. Es un poquito obesa, le gusta vestir ropas de hombre y es un poquito, digamos, cruda. Si te va a decir algo te lo dice y no le importa, pero no en el sentido de ofenderte, sino como que ella es así, ¿no? Te lo digo ya. Entonces da gusto ver cómo son dos personajes totalmente diferentes y la música en este caso los une. Y la historia es así, son dos polos opuestos. Ella viene de una familia demasiado disfuncional, muchos problemas, y él da la imagen de la familia más o menos perfecta. Cómo es el amor que se tienen los padres de él, cómo los tratan, cómo los cuidan y cómo eso ha ayudado en la misma personalidad de Bart. Bart es uno de los mejores personajes que yo he leído. Es tan wow. Y él no es tan no wow. Y aún así tienen como esa conexión. Y poco a poco, de una manera casi indirecta, cada uno de los dos van resolviendo como traumas que tienen ellos dos ahí en su vida escolar. Son adolescentes, son jóvenes, pero con la culturización que tienen, no tienen la misma mentalidad que los jóvenes de 16 años, para que edad. Son muy maduros, que a él la música y a ella los libros le han ayudado para tener una mentalidad espectacular. A mí simplemente me encanta. Bueno, con Bajo la misma estrella
Creo que si empiezo a decir de qué se trata, van a decir, es el típico libro adolescente. Se trata de una chica de 16 años que tiene cáncer y que, porque según ella, su mamá dice que ella está deprimida, la hace ir a un grupo de apoyo. En ese grupo de apoyo se encuentra con este chico que la está mirando y que no la deja de mirar y que, o sea, suena, ese principio es tan común, es tan cliché, que para que tú sepas de qué trata el libro y para que entres en lo que es el libro, es como una experiencia muy personal. ¿Qué pasa? Que ellos se conocen, comienzan a compartir sus gustos, ella le presenta su libro favorito, se lo da para que lo lea, y ella al dárselo siente como que le entrega una parte de ella, perdón. Y entonces ahí comienza todo, pues, entre intercambio de libros, entre intercambio de opiniones, y en cómo ellos, al ser jóvenes y estar enfermos, de alguna manera u otra maduran, pues, porque al ser joven y estar enfermo, tienes que aprender a cuidarte tú solo, no es que alguien más va a velar por tu salud, tienes que hacerlo tú. Y así se va desarrollando una historia muy bella y creo que es una experiencia personal, tienen que leerlo. Hablamos un poco de los personajes que los dos tienen una relación, una chica y un chico. ¿Qué hace justamente las relaciones entre los dos protagonistas, tanto de Eleanor Ampar como Bajo la misma estrella, tan atractivas en la lectura? Bueno, como había comentado antes, yo digo que se identifican bastante las personas con el libro. Ella no es bueno, sí es antisocial, no es la típica niña pálida, delgada, que no tiene muchos amigos. Ella es un personaje real, una chica como la que normalmente vemos actualmente, y él es diferente. La mayoría son o rubios o morenos, él es asiático y tiene ese como que wow, no sé ni cómo expresarlo, pero tiene es algo especial, que es como que yo en lo personal nunca había leído un personaje masculino que sea asiático. Y él es asiático, pero le da como vergüenza. Se siente como, soy asiático, a la gente no le gustan los asiáticos. Y ella le enseña que tú puedes ser asiático, como tú quieres, pero ella se enamoró de él y ya lo quiere. Entonces con Eleanor, yo creo que en sí ella nunca supo que con lo que se ponía llamaba la atención. Sino que ella se sentía bien con lo que tenía, se lo ponía y eso. Y él, una de mis frases favoritas del libro fue cuando él dijo, ella no era bonita, sino como el arte, y el arte no tiene que ser bonito para hacerte sentir. Y me gustó muchísimo esa descripción que le dio de ella. Y sí, así lo defino. Son personajes reales, con mentalidades avanzadas para la edad que tienen, pero con situaciones que si 16 años tú le preguntas a una persona qué harías en tal situación, dirían eso y no irse tanto a lo súper fantasioso. Son como situaciones que si yo estuviera en su lugar, yo lo haría. Eso es lo que me gusta, son personajes realistas. Bueno, la relación entre Hazel y Augustus, del libro me gustó mucho los diálogos entre ellos. Son diálogos que tienen mucho humor y van con ese sarcasmo incluido que en realidad capta la atención de las personas. Entonces, las cosas que los unen son las cosas que nos unen a muchos de nuestros amigos. Si te gusta leer, si te gusta la música, si te gustan los videojuegos, va a haber esa conexión que aunque no queramos está ahí, porque va a ser el tema de conversación y porque de alguna manera se va a crear una relación más profunda con el pasar del tiempo y a medida que conozcas a la persona. Me gusta también que ellos de alguna u otra manera viven con la idea de que la muerte es algo real. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no lo vemos como algo que siempre está presente, pero ellos se enfrentan a esa realidad de estar enfermos y de saber que pronto llegará la muerte. Bueno, un poco hablaste acerca de esto, de los diálogos, pero Eleanor Ampar también los tiene. ¿Consideran que esto es justamente los diálogos con humor irreales, a eso me refiero? ¿Consideran que esto es una de las características más importantes de estos libros y que le brindan dinamismo y veracidad? Un poco, usar con todo esto, Nachi. Exactamente, entonces son situaciones que uno vive a diario. Por ejemplo, Park expresa, él no era el tipo de chico que hacía bullying ni tampoco el chico que le hacían bullying. Él trataba simplemente de sobrellevar, calibrar las dos cosas, como pasar desapercibido para no estar ni en un bando ni en otro. Y entonces ella, nueva en la ciudad, no conocía a nadie
Y la situación en que ella llegó a la historia fue dramática. Y es como, wow, en una secundaria, cómo tratan a veces a las personas por ser simplemente diferentes. Y entonces yo digo que, ¿quién de aquí no ha sufrido bullying alguna vez en su escuela? Todo el mundo se siente identificado en esa parte, pero en ese libro te expresan el bullying como es. No te dicen que hoy me molestaron, sino las cosas que le sucedían a ella eran tan wow, tan crudas y lo expresaban de una manera y cómo ella lo sentía, no tratar de se volvió loca, sino tratar respiraba, se tranquilizaba y seguía con su vida tranquila. Mucha gente aguantaba el bullying y lo hacía así. Y es como que la gente de verdad se identifica muchísimo con esa parte de ella. Otra cosa que juega un papel muy importante en los diálogos me parece que es la personalidad misma de los personajes. Por ejemplo, algo que es como un sello personal de Augustus es que le presta mucha atención a los signos, a esto del que él llama las metáforas. Pero en estos días alguien le preguntó al autor John Green que si es verdad que lo del cigarrillo representa una metáfora en la vida real. Y el autor contestó que esa metáfora es personal de Augustus, porque él cree que él tiene el poder sobre la enfermedad, pero en realidad nadie tiene el poder sobre lo que te pueda pasar. Entonces juega un papel muy importante también que Hazel es una chica que para su edad parece muy madura, pero me parece que al estar enferma eso la hace crecer un poco más. Y entonces esas personalidades hacen que los diálogos sean más ricos y que nos entretengan más también. Son personajes que están muy bien delineados, o sea, están muy bien marcados y están bien construidos, esa es la definición. Esta pregunta va dirigida a la encargada de hablar de Leonora Park el día de hoy. ¿Te gustaría que hubiese una segunda parte? No vamos a decir por qué, pero queda ahí y obviamente bajo la misma estrella, bueno. Pero ¿te gustaría que hubiese una segunda parte? El final fue interesante. Me gustaría quizás unos 5 capítulos más adelante, qué sucedió, la vida de cada uno, cómo fue más o menos la cosa, cómo pasaron esa etapa de lo que sucedió. Y sí, me gustaría quizás no una segunda parte de un libro extenso, pero sí algo pequeño para saber más o menos qué pasó más adelante. Hoy estábamos teniendo una discusión antes de empezar justamente acerca del libro con Stefani. Yo le contaba que una de las chicas de acá de tienda de Excedra estaba muy molesta y iba a hacer lo mismo que hizo Hazel en Bajo la misma estrella, le iba a escribir a la autora y se iba a quejar, una de las chicas de tienda de acá de Excedra. Yo le dije que a mí al final me gustó, entonces teníamos esa discusión, porque yo decía que era real. Ya sé que vinieron a hablar ellas, pero bueno, no pude dejar de comentar esto. Esta pregunta es más vale acerca de algo que nos llamó la atención acá. Y es que hubo un momento en que el boom fueron las novelas de vampiros y bueno, también un poco las sagas, que todavía siguen saliendo las novelas distópicas. Pero sin embargo, estas dos novelas generaron mucha atracción. Y son en realidad un ejemplo del cambio también de The Perks of Being a Wallflower, es otra que generó cierta adhesión. ¿Por qué creen que se dio este movimiento, este cambio desde los vampiros a novelas reales, digamos, ¿no? Sí, también me había dado cuenta de eso. Yo digo que es más bien que el amor. Todo el mundo le gusta el amor, tener por 2 semanas un nuevo personaje, me enamoré de este, y sentirlo de verdad realista. Tú jamás te vas a encontrar un vampiro en la calle, jamás te vas a encontrar un extraterrestre por ahí de repente. Entonces, sí puedes hacerte la idea de encontrarte un Augustus Waters, quizá una persona con una personalidad así, un Park, un Travis hay en todos lados, un Travis o algo más o menos así. Yo digo que sí, es como más, la gente hace así que bueno, esto sí lo puedo conseguir, esto de verdad lo voy a conseguir, no un vampiro, ni un lobo, ni nada de eso. Así que yo pienso que creo que el género young adult ha cambiado bastante. Me parece que este giro que ha tenido como irse a lo más realista tiene un boom más grande, porque son situaciones en las que te puedes encontrar tú como lector y con las que te puedes identificar. Entonces eso le da como el enganche, esto me pasó, esto me puede pasar, desearía que me pasara. Y entonces definitivamente hay libros que pueden ser paranormales o reales, que tú dices definitivamente no quiero que me pase. Y entonces es esa empatía que puedes llegar a tener con la historia y con sus personajes. Y también creo que a Hollywood le sale más barato hacer estos libros, hacer las películas de estos libros que hacer novelas que tienen todo el mundo inventados.
Voy a hablar un poco, bueno, la siguiente pregunta en realidad es, bajo la misma estrella, o por lo menos lo que vimos aquí en la librería, actuó como una carta de presentación para Eleanor Park. O sea, la gente que leyó Bajo la misma estrella, cuando llegó Eleanor Park, se volcaron a leerlo y nosotros decíamos, ¿qué pasó? Cuando lo empezamos a leer a Eleanor Park nos dimos cuenta de un poco de que iban por una línea de dos adolescentes enamorados, ¿no? Por más de que tienen circunstancias distintas. ¿Qué factores creen ustedes que generaron esta asociación de Bajo la misma estrella llevar a Eleanor Park? Yo pienso también que fue los finales casi parecidos. La gente, yo soy una persona que también me encanta el drama, me encanta llorar, el libro que me diga llorar así. Pero yo siento que, no sé, son diferentes y a la vez parecidos. Son personajes bien realizados, personajes únicos. Y yo imagino que del trauma que dejó este libro, tú quieres leer algo como más relajado. Y te pasó casi lo mismo con este, pero no fue tan drástico. Yo siento que más o menos como es, en los blogs de Estados Unidos, si un libro lo publican, 2 meses después el libro se vuelve bestseller. Entonces, si un libro es bestseller, todo el mundo lo va a leer. Y eso es como una ley. Entonces, si ese libro, la gente lo recomendó, hablaba mucho de ese libro, bueno, vamos a leer lo que pasa y de verdad es menos que posible. Fue más o menos por el boca a boca, tipo Bajo la misma estrella, igual pasó con Eleanor Park. Bueno, algo que los dos libros tienen en común es este amor adolescente que puede que no dure nada, pero que te hace sentir todo. Y es como que eso es lo que se vive a esa edad. Entonces, otra cosa es que si Stefani lo leyó y me dice, léelo, se va pasando, ¿no? Y algo que juega un papel muy importante en las redes sociales, con los libros, es las redes sociales. Por ejemplo, el autor de Bajo la misma estrella tiene es blogger, hace videos en YouTube, y precisamente yo conocía antes sus videos que sus libros. Entonces se va corriendo. Este libro fue bestseller y estaba número 1 en ventas antes de ser publicado y nadie sabía de qué se trataba, porque el autor ya tenía un público, ¿no? Entonces ya se sabe qué esperar de los libros. Bueno, estamos hablando una y otra vez, repetimos del tema de los personajes que son no convencionales y que, bueno, desde la manera en que se ven, como en el caso de Eleanor Park, en lo físico, hasta las circunstancias, que Bajo la misma estrella, digo, no, si bien es real que existen chicos enfermos de cáncer, digo, no es lo que normalmente vemos. Como lectoras, ¿cuán importante fue esto para que a ustedes les atrajera la historia? Yo me acuerdo que el año pasado había leído una reseña y hablaba muy mal del libro. Yo me quedé como que, sin siquiera leerlo ni nada. Entonces llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Yo no me puedo guiar por lo que dicen otras personas. Si a mí me gusta un libro, puede que a otra persona no le guste, y más o menos así. Y yo lo leí un sábado en la mañana y terminé como a las 11 de la noche. Yo no solté ese libro. Yo ni me movía donde yo estaba. Yo creo que tenía hasta dolor de cuello, tanto andar. Pero fue hermoso. Y con Eleanor Park pasó lo mismo. Sino que había situaciones que yo tenía que coger aire porque ya era como que muy intenso. Entonces, yo digo que Bajo la misma estrella era como un sueño, no tanto fantasía quizás en el sentido, más fantasía por cómo se dieron las cosas, no la que si la enfermedad y eso. Entonces con Eleanor Park me gusta que toca temas que, aparte del bullying, el maltrato intrafamiliar, que es algo que la gente vive. Está también la soledad que uno siente muchas veces cuando ella es lectora y no tenía nadie con quien conversar, y que me gusta este libro, y ella se encerraba en su cuarto y leía solita. Y era como que, yo digo que las situaciones adolescentes que estamos ahora, como que, ok, si tú no eres de tal manera físicamente o no tienes tal cosa, tú no estás en nada, como dicen así. Entonces, no todo el mundo es así. Hay muchos jóvenes que se sienten oprimidos, y es el caso de el libro de Eleanor Park. Yo creo que eso también atrajo mucha gente. La gente se identificó bastante con ese libro, son situaciones reales y personajes también reales. Sí, creo que definitivamente el toque de los libros, de estos dos libros, son las situaciones reales. Por ejemplo, con Bajo la misma estrella, te vas a encontrar que tienen como algo diferente Bajo la misma estrella y Eleanor Park. Con Bajo la misma estrella vemos que los personajes hacen clic casi instantáneo, porque tienen algo en común, algo que los une, que es la enfermedad, y luego se dan cuenta que sus gustos también son parecidos. Pero con Eleanor Park son contrarios totalmente. Y
situaciones tan diferentes van a hacer que en algún momento se crea la conexión. Y nosotros como jóvenes buscamos como identificarnos, como ya dije. Y si un libro nos llega y si un libro nos hace sentir, aunque las situaciones no sean reales, lo que sí es real es el sentimiento que nos dan. Voy a ir hacia vos ahora, con Bajo la misma estrella, vas a ser el target ahora. Bajo la misma estrella hablaba justamente de los enfermos de cáncer desde un punto de vista de aceptación de la enfermedad, más allá de eso de que hablabas de la muerte, de que sabían que venía, hablan de la aceptación de la enfermedad. ¿Qué sensación te dejó esta particular visión que tuvo el autor? Bueno, John Green creo que se especializa en crear estos personajes que van más allá, o sea, son adolescentes y él le da como más crédito a esa edad, pues. Son personajes que son reflexivos, son hasta filosóficos y eso es como que el clic que hace que el young adult le da como más crédito al género, pues. Que estos personajes sean mucho más profundos, son más desarrollados, son historias que, por ejemplo, el caso que presentar a dos adolescentes enfermos de cáncer es como un despertar quizás a esta fantasía que normalmente se lee en el género y que llega hasta este gancho, este tema llega a personas adultas, que es lo que el libro ha como roto fronteras en cuanto al tema. Otra cosa es que si una persona está enferma y se encuentra con un libro que abarca esta situación de también enfermedad, o como con Eleanor Park, una persona sufre de violencia en su casa o no es aceptada en el colegio y se encuentra con un libro que también trata ese tema, se da cuenta que no está solo en el mundo, que otras personas pueden vivir esa misma situación y qué mejor que encontrarlo en la lectura, encontrar ese como confort a algo que estás viviendo en el momento. De vuelta te pregunto, y no te lo puedo preguntar a vos porque todavía la película de Eleanor Park no salió, pero ya sabemos que va a salir, obviamente. ¿Qué te pareció la película? Bueno, con esta película me replanteé esto, que si es mejor leer el libro primero o ver la película primero. Porque ¿qué? Si lees el libro primero vas con altísimas expectativas, vas buscando detalles, vas buscando que sea igual al libro y te vas a encontrar que no va a ser igual, que no va como a abarcar todo lo que tiene el libro y cosas que quizás fueron especiales para ti no van a estar en la película. Pero realmente me gustó mucho la película, me pasó igual que el libro, si no estaba llorando, estaba con una sonrisa pegada en el rostro y creo que captaron la esencia. Lo que más me gustó fue que los diálogos eran realmente iguales. Es como que John Green escribió el libro pensando en hacer una película. Es un libro que es un guión en sí. Les voy a pedir que ahora se crucen, es decir, vas a dar una opinión de Bajo la misma estrella y ella va a dar una opinión de Eleanor Park. Por más de que han mencionado algo, quiero que cada una haga su propia resumen, no si resumen, pero opinión. Bueno, sinceramente, Bajo la misma estrella está en mi top 5 de lectura. Es uno de los mejores libros que he leído, no solamente por cómo me dejó al final, sino las enseñanzas que tiene. Yo puedo estar muy enferma. Bueno, ella, en el caso de ella sí estaba como que un poquito deprimida, pero siempre hay una razón para seguir adelante. Siempre hay una razón para, ¿sabes qué? Mañana me puedo morir, voy a hacer esto, voy a pasarla súper bien. O sea, eso te enseña el personaje que a pesar peores cosas que tú, a veces uno se queja, me pasa esto y ya está como que ya sabe que ya va a tener un fin. No se reprime, hace las cosas que le gustan y eso fue lo que me gustó. Es uno de mis libros favoritos, quizás el número 2 o el número 3, perfecto. A mí me encanta. Bueno, de Eleanor y Park me gusta porque Eleanor y Park son personajes más jóvenes, más adolescentes, mucho más adolescentes, casi saliendo de la niñez, y se encuentran con este primer amor que es como que te causa cositas en la panza y todo el rollo que te puede causar tu primer amor, pues. Entonces, confieso que no me gustó el final, me pareció un poquito exagerado, porque cuando tienes esa edad no dura mucho, pero te hace sentir todo y quizás lo puedas superar bastante rápido, ¿no? Entonces me pareció como un poquito exagerado y también me gustaría que hicieran como algo más con Eleanor y Park. Quizás, es que el final fue bastante abierto, quizás le pueda llegar la propuesta a la autora, quizás se cubrió las espaldas haciendo ese final de esa manera por si le llega alguna otra propuesta de escribir más sobre la historia. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, así como está el final, para mí está perfecto, así es el primer amor.
les voy a, no sé, en general siempre después se nos quejan en las mesas redondas, o bueno, se nos quejan, nos comentan de que nunca damos espacio a preguntas por el tiempo. Les voy a dar espacio a preguntas, si alguien quiere realizar alguna pregunta está invitada a hacerla sobre el libro, sobre alguna cosa que quieran debatir, etcétera, o comentar, si alguien quiere decir algo que se nos pasó, están invitados a hacerlo, así que bienvenidos sean si alguien quiere hablar. Bueno, ahí tienen un aporte ahí interesante que nadie sabía a partir de los 30 años, decís que vendría a ser la historia de ellos a los 30 años. Hablando de un epílogo de qué es lo que pasa después del libro, ¿no? Posiblemente puede que pase, no es algo seguro, así que vamos a ver qué sucede. ¿Le gustaría eso? Por ejemplo, con Bajo la misma estrella no me gustaría ya. Es como que hasta ahí eres perfecto, no más nada. Pero casi quedó muy abierto, me parece. No. O sea, a mí sí me gusta, lo siento de verdad, realista. Pero sí me gustaría saber qué pasa más adelante. ¿Te casaste, no te casaste, tuviste hijos, superaste el tema? ¿Qué pasó con los padres, especialmente con el padrastro, la mamá, los hermanitos, cómo quedaron? Me gustaría saber eso, ¿verdad? Pero así como está esa historia de amor ahí, hasta ahí. Me gustaría que se conocieran más adelante, se encontraran para ver qué pasa. Voy a agregar algo más, pero yo creo que todos como lectores siempre quedamos con esas ganas de más. Unos libros nos dan el sentimiento más que otros. Por ejemplo, hace como un año leí uno que no era como que imposible que terminara así, pero la autora dijo que no hasta ahí llegaba. Y es lo que le pasa a Hazel en el libro. Ella quiere saber qué pasa, pero en realidad no pasa más nada, hasta ahí termina. Y tenemos como que aprender a aceptar eso, a superarlo y esas cosas. Así que la vida del lector es cruel. ¿Alguien más quiere? Gracias por el comentario ahí. Allá tengo uno y después voy a vos. Quizás la decisión final. Sí, o sea, no puedo contar spoilers, como que, pero sí, en mi caso, digamos, vamos a ponerlos así. Hubiera rescatado las manzanitas pequeñas que se me quedaron y me voy yo con mis manzanitas, no me voy sola. O sea, me hubiera gustado eso nada más, ya, así como está, sí, porque el peligro que estaban pasando, me hubiera gustado rescatar las pequeñas manzanitas, ya sé, pero así como está, me gustó, quizás cambiaría eso nada más, la decisión tan, wow, ya sé que me voy, me desaparezco. Bueno, con Bajo la misma estrella, lo que todo el mundo quisiera, la cura del cáncer, que sean infinitos, que tuvieran 200 años, no sé, no, pero a mí no sé, quizás sí, la cura del cáncer. Sí, claro, bueno, con Eleanor y Park le cambiaría el final no me gustó. A los que lo han leído, me parece que el tiempo que pasó fue muy largo. A esa edad no puedes esperar tanto, me parece que yo no esperaría tanto porque a esa edad somos como muy cambiantes y me pareció exagerado. Y bueno, con la misma estrella, como dijo Stephanie, que no pase lo que pasó, pero eso le da como el toque, o sea, estamos inmersos como en, ay, qué bonito el amor, y de repente pasa eso y como que despiertas y te das cuenta que es real y que no era solo una historia más. Sí, bueno, yo en realidad no es que yo vine a opinar, pero opino al final. No leí los dos libros, debo confesar, ¿qué puedo hacer? Sí, en realidad a Eleanor Park no le cambiaría absolutamente nada, para mí es perfecto así. Y el otro creo que Bajo la misma estrella mantendría
le cambiaría absolutamente toda la trama, digo, la esencia del libro es esa. Lo único que yo voy a decir de Bajo la misma estrella, que ya sé que yo no vine a opinar, lo vuelvo a decir, pero es algo que a mí me parece del libro. Lo del viaje a Ámsterdam me pareció muy real en ese sentido. Yo le cambiaría esa parte. A mí me pareció muy real, por más de que le conceden el deseo y todo eso, es como que no había necesidad me parece, de llevar hasta ese punto y de que la madre los acompañaba. Y digo, a mí, personalmente, que soy bastante particular, así que, pero bueno. Otra pregunta tenía, sí. Yo voy a decir una cosa antes. A Bella Swan creo que todos la terminamos odiando por culpa de Kristen Stewart. Creo, lisa y llanamente, que es por culpa de Kristen Stewart, que es vacía para mí. Pero bueno, no importa, dejo que ustedes contesten. De verdad que sí, me encantó tu comentario, fue hermoso, ¿verdad? Para mí, John Green es uno de los hombres más inteligentes de este mundo. Todo el libro de John Green al final te deja como que, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Por qué yo soy así? Ellos que son así, son de esa manera, ¿por qué yo no puedo ser así? Es muy reflexivo. Todos los libros de él te dan una enseñanza. Quizás diferente y a la vez, o sea, diferentes historias como Buscando Alaska, como Bajo la misma estrella, pero al final es lo mismo. Después que tú lees un libro de John Green, tu vida cambia. En el caso de Eleanor Parr, no te cambia la vida, pero sí la forma de ver a las personas. Yo, por ejemplo, ¿quién no ha conocido a una Eleanor, ya sea de nombre o mujer, una persona que tú la ves que quiere llamar la atención con muchas cosas y tú nunca sabes en realidad qué está viviendo esa persona? Ya sea como ella, su forma de escape, ya era así porque ella según ella sentía que era como una armadura. Ella con todos esos pocos de ropas y accesorios que se ponía, sentía que ella se iba a proteger, pero igual la gente no lo veía así. Yo digo, si tú no pasas por algo, es muy difícil que tú entiendas las cosas. Y lo diferente de estos libros que tú no lo estás pasando, pero tú sí lo sientes. Y lo sientes en el alma, que te digo que lloras, lo vives y es como ver a través de los ojos de esa persona. Eso es lo que me gustó de ambos libros. Lo sientes, ves lo que ellos sienten, lo que sienten ellos y cómo lo ven otras personas a su alrededor. Cómo buscan ellos la manera, en el caso de Eleanor Parr, la manera de sobrevivir a esa edad. A esa edad la gente es muy cruel. En las escuelas la gente es muy cruel. Y cómo trata ella de que, a pesar de las cosas que le pasaban, nunca tuviste a Eleanor arrebatada, que voy a golpear a tal persona, sino ella se sentaba, respiraba y seguía adelante. Yo creo que eso que le daba rabia a la gente que le hacían bullying a ella, que nunca la habían alterada. A pesar de cómo ella era físicamente, ella transmitía esa finura. Yo no me voy a rebajar aquí. Si quieres molestar, me molesta, no me importa. Ella seguía adelante. Y fue una de las cosas que me gustó bastante del personaje de eso. Bueno, algo que tienen los libros de John Green que he notado es que todos tienen este personaje que es enigmático y que va a cambiar la vida
el que nos narra la historia. En el caso de Bajo la misma estrella, me parece que es Augustus. En Looking for Alaska es Alaska. En Paper Towns es Margot. Y son personajes como que quizás vienen a tener otra figura, esta figura de cambio, esta figura que viene a ser la filosófica, la que va a hacer que el personaje principal despierte y quiera algo más, y quiera buscar algo más. Y con respecto a lo que mencionaste del cáncer, leí que John Green realizó como un voluntariado en un hospital de cáncer, de pacientes niños con cáncer, y en ese momento empezó a escribir la historia. Y luego conoció a una chica que se llama Esther Earle, y resulta que ella era fan de sus libros y entablaron una relación, pues, y al final la chica murió, y esto fue como el clic para que él continuara la historia y la terminara. De hecho, hay un libro que se llama This Star Won't Go Out, que es la historia de Esther. Tiene las cartas que le escribió a sus papás, hasta menciona la vez que conoció a John Green, y es un libro bien real. Él hace la introducción del libro y luego comenzamos con cartas de ella, los dibujos que hacía, parte de los diarios, cómo se sentía, y es mucho más real que Bajo la misma estrella. De Bajo la misma estrella, yo me acuerdo ahora que estamos hablando de esto, Nicholas Sparks, el que creó The Notebook, el escritor de Notebook, tiene un libro que se llama Walk to Remember, que es también una película, y también tiene una línea como Bajo la misma estrella. ¿No te gustó? Él es siempre igual. Sí, los libros de él son todos iguales, pero A Walk to Remember yo lo leí cuando era mucho más joven, no es decir, pero hace muchos años, y me acuerdo que era Walk to Remember era muy parecido a Bajo la misma estrella, y Nicholas Sparks era como que estableció esa línea. Después vino The Notebook y obviamente cuando salió la película estalló, pero no, eso, que me acordé de que va por esa línea, ¿no? Sí. Si querés hacer una pregunta, un comentario. No digo que Nicholas Sparks es bueno, o sea, a mí me cansó y hasta ahí llegué con Nicholas Sparks, no llegué mucho más, y cuando veía las películas, digo, adivinaba que eran películas de él porque me imaginaba y ya sabía la trama. Solamente me acordé del hecho de que sí, justamente vienen desde hace tiempo estos libros, pero The Fault in Our Stars fue como explotó, o sea, realmente explotó. Es lo mismo que creo que el género tiene estos libros que hacen que despierte cierto tema. Por ejemplo, cuando salió Twilight, todos los libros, o no todos, pero la gran mayoría seguían este tema paranormal, y fue lo que se puso de moda, y es eso, pues. Entonces, son libros que causan sensación, y que en realidad hay otros libros, como lo dijo Keisha, que ya existen y que ya están, y que nos causan esas ganas de buscar más libros parecidos. Y ahí comenzamos a sacar y a escudriñar. ¿Y qué pasa? Que algunos libros no tienen tanta publicidad como estos lo tienen.
y no quiere decir que no sean buenos. También que sean bestsellers no quieren decir que sean buenos tampoco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Sí, un poco, por ejemplo, me pasaban las novelas distópicas que hablan, por ejemplo, de Hunger Games y de estos mundos inventados. Para mí la mejor novela distópica, y sin discusión alguna, es 1984 de George Orwell, que es clásico de clásicos. O sea, si uno vuelve a los clásicos, los encuentran buenos dramas. No voy a ir a hablar de Lolita de Nabokov porque es uno de mis libros favoritos y amo a Nabokov con toda mi alma, pero tiene un drama y un personaje tan rico, digo, y no creo que no se ha vuelto a tocar el tema que toca Lolita, pero se ha tocado digamos, en muy pocas veces, no he vuelto a leer nada así. Pero sí, o sea, lo que sucede a veces es que no se investiga más y se queda en lo que es comercial en ese momento, porque también hay que leer a un George Orwell de mediados del siglo XX a leer algo que está escrito ahora, digo, son otros parámetros de escritura. Pero hay mucha literatura buena, hay mucha literatura vieja buena y que también toca estos temas, se toca temas de amor también, porque digo, el cáncer no es nuevo. Solamente sí, hay que buscarlos y es verdad. Y a veces también tiene que ver con la editorial. Digo, a veces no hay que culpar tanto al lector que no busca ni nada de eso. A veces hay que culpar a las editoriales que no, las promociones que hacen y a veces le dan prioridad a literatura de mala calidad. No, pues sí. Bueno, creo que el género ahora ha tenido un gran boom. Pero ¿qué pasa con un libro como El guardián entre el centeno? Ese es un libro young adult, a mi parecer. Es un libro que es un joven y, o sea, a través de sus ojos vemos todo lo que pasamos nosotros los jóvenes y mucho más. Me parece que el libro no tiene una historia, sino que el personaje en sí es historia. Es como que él te comienza a contar como que estoy aquí, te comienza a echar una historia y así se va todo el libro, pero te atrapa y tú dices, ¿qué pasó aquí? Lo terminé y no sé qué pasó. Nos estamos copando, como decimos en Argentina, con los clásicos. Pero no, The Catcher in the Rye, que es el que está diciendo ella, el guardián entre el centeno de Salinger, también es considerado uno de los mejores libros jamás escritos. Salinger en sí era un personaje muy particular. Justamente el otro día leí una nota que cumpliría 50 años Holden Caulfield. Exacto, hay buenos libros que son buenos y Holden Caulfield, él en sí, la manera en que escribe, y si lo leen en inglés, léanlo en inglés porque es muy bueno. Después también tiene Franny and Zooey, que también es muy buen libro, y justamente, o sea, son los adolescentes hablando y hablando como hablan los adolescentes. De hecho, Salinger hizo como una irrupción con cómo escribir y cómo hablaban. Tiene frases que dicen que él puso ahí a circular, que nosotros ahora utilizamos o que la gente habla en inglés utiliza, así que sí. No sé si alguien más quiere comentar algo, si ustedes quieren comentar algo, están todos bienvenidos. Está buenísimo el debate hoy. Yo misma me sumé, así que nunca me sumo y hoy me sumé. ¿Sí? Ha habido una simplificación en cierto sentido de la historia, porque ahora se entiende
lo que sucede con 1984 es, o sea, hay que pensar en Orwell en esa época, por qué lo escribió y cómo lo escribió y bajo qué circunstancias. Digamos, él también escribió Rebelión en la Granja, que explica el comunismo a la perfección. Ajá, Animal Farm es un libro que explica a la perfección el comunismo de una manera tan simple, con una granja. Pero 1984 sí, hay que pensarlo en el periodo, y que de hecho hablar de una sociedad orwelliana como la que estamos hablando hoy en día, que es una sociedad orwelliana por todas las redes sociales y todo lo que se sabe, y globalización, etcétera, etcétera, y de toda la intromisión que hacen los gobiernos a través de justamente un montón de medios que existen hoy en día, habla de la influencia de Orwell. Sí, obviamente creo que han bajado en las editoriales, los editores han dicho, bueno, hay que, por los tiempos que corren, digo, antes se había más tiempo, no tenías tanta invasión de tecnología, creo que en ese sentido ese es un cambio que se dio a las editoriales, pero sí son buenos. Bueno, yo soy por ahí muy de la vieja escuela en ese sentido, me gustan mucho los libros viejos, me gustan mucho los autores viejos, y soy bastante reticente a los autores nuevos, y mucho soy reticente a los bestsellers, entonces por ahí puede que de ahí venga mi rechazo. Por ejemplo, ahora con todas las trilogías y las sagas, yo la verdad que hasta Hunger Games llegué y no seguí más porque ya estaba cansada. A estos dos los leí por trabajo, porque realmente fue por trabajo, pero no digo que no me gustaron, de hecho me gustaron, pero por ahí, al ser yo de leer otro tipo de cosas, puede que mi reacción sea por eso de que digo, bueno, está bien que sea complejo, porque la complejidad de un libro hace que analices mucho más en ese sentido. No sé si ustedes quieren decir algo. Bueno, tocando el tema de los clásicos, llegó un momento de noviembre, enero, que yo me leía toda la distopía, todo lo que me decían léetelo, yo me lo leía. Llegó un momento que yo no me pude leer Cazadores de Sombras. Yo no me pude leer Los Juegos del Hambre ni Divergente porque sentía que era lo mismo. O sea, me sentía tan saturada. Y lo curioso fue que fui a una librería y agarré un libro clásico. Una de mis mejores amigas dice, la persona que es lector y no se ha leído Orgullo y Prejuicio no es lector. Y dije, pero pásame la película, yo no quiero leer algo clásico. Léete el libro. Sinceramente, las primeras 2 veces estaba como que, ok. Pero te digo que fue la mejor experiencia de lectura que yo he tenido en toda mi vida. A pesar que es un libro clásico, cómo te atrapa la historia, que tú quedas creyendo en Lady, Sir, Lord, toda tu semana te crees en la vieja escuela, no sé qué, o sea, me encantó. Desde ahí fue Persuasión, Sentido y Sensibilidad, Test de Dewey, todos los clásicos. Más ahora mismo en mi biblioteca, la mayoría son clásicos. Ya no es rara la vez que a mí me guste o una distopía o un young adult, y con estos 2 libros fue como que la excepción. En lo que va del año, la única distopía que me he leído y la puedo recomendar con mi vida es Hija de Humo y Hueso, que es perfecta, buenísima, y todo lo demás ha sido clásico. Y no, yo digo que la gente le tiene más miedo quizás a la escuela. O sea, la escuela te obliga a leer. A veces tú eres lector, tú lees lo que tú quieras, pero te quieren poner un libro tipo Don Quijote de la Mancha, que es una cosa así. Tienes que leértelo. Yo creo que ese es el miedo también que han tenido los jóvenes, como que, ay, qué pereza con la lectura. Y ya, por ejemplo, cuando conocen de verdad que no todo es así como ese libro, ya como que va cambiando la mentalidad. Yo creo que eso deben de hacerlo las escuelas. Cambiar la mentalidad de que un niño de 12, 15 años no es una persona de 30, 40 años que te va a leer ese libro y te lo va a entender, se va a saturar y se va a bloquear. Así que a mí me pasó eso. Una recomendación, no lean el mismo género seguido. Vayan variando. A mí me pasó con la distopía. La única que te he podido leer este año es Hija de Humo y Hueso. Todo lo demás, clásico, y es lo máximo. Yo digo que al leer clásico me ha dado esa perspectiva de que no cualquier libro me gusta, o saber qué es una idea genuina de la persona y qué es algo para competir con el mercado, que es lo que yo siento que estaba pasando con Cazadores, Divergente y todo esto que estaba saliendo como el boom, como pasó con los vampiros, ahora con la distopía que está pasando por eso. Bueno, a mí me parece que el género Young Adult es algo que te va a llevar de la mano desde que tienes 12 años, y que la historia sea más sencilla va a llegar a edades más bajas. Y es como, si tu hijo de 12 años está leyendo, por más que no sea el Quijote de la Mancha, te está leyendo Eleanor Park, debes saber que
cuando va a crecer sus gustos van a cambiar y ya no te va a leer lo mismo. Y es como el género que te va a ayudar a crecer. Ya, yo por ejemplo no leo lo mismo que leía cuando estaba en la escuela. Mis gustos van cambiando y como lo que mencionaste, que en la escuela nos quieren obligar a leer clásicos, pero una persona que no está acostumbrada a leer no puede tomarse un clásico y entenderlo o disfrutarlo. Puede que lo entienda, pero no lo va a disfrutar. Y el género young adult es algo que se disfruta porque es ligero. Entonces no se le puede, es el género. Si quieres leer algo diferente, algo más filosófico o más complicado, unas historias más pesadas, puedes cambiar de género. Y no siempre vas a poder tener estas historias. Puedes, como dice Stephanie, te cansas de leer esas cosas. Va a llegar el momento en que te vas a encontrar un libro que te lo comes en 2 días, porque es una historia ligera, es una historia divertida y es lo que atrapa del género. Coincido un poco con eso de que hay que empezar, está bien empezar a leer. Digo, yo leía, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero no sé si leyeron a Escalofríos de R.L. Stine. La colección de Escalofríos, yo esa la consumí cuando era chica, cuando tenía 7, 8 años. Y a partir de ahí después empecé a Edgar Allan Poe y fui a Agatha Christie y fui subiendo y leía lo que tenía mi mamá. Hasta que, no sé, como a los 16, 17 años agarré por primera vez a Dostoyevsky, Crimen y Castigo, literatura rusa, que es pesada la literatura rusa. Y creo que ahí fue cuando empecé a mutar. Digo, una cosa te va llevando, y creo que es lo bueno que tiene el young adult, te va llevando y después te va llevando a leer literatura más compleja. Te suelta la mano, exacto, y te lleva a leer cosas más complejas. Digo, yo ahora ya leo otro tipo de cosas y no leo young adult más que por trabajo. Pero sí debo reconocer que pasé, ya les digo, yo leía a Nicholas Sparks porque me era sencillo en ese momento. Pero bueno, ¿qué otras preguntas? Porque nos estamos quedando sin tiempo, así que tenía una acá, empiezo por acá y después voy a vos. Referente a lo que estaba comentando el joven allá. Ajá. Y lo que están comentando ustedes ahorita, bueno, yo explico un ejemplo. Mi hermana tiene 12 años y entonces a ella no le gusta leer por los libros que le tienen en la escuela, clásicos que le tienen en la escuela. Y a mí me dio la idea de comprar libros de esta clase, los ha ido leyendo, los ha leído. Ahora se puesto a dar libros como El Señor de los Anillos, La Fantasma de la Ópera, viejos y son un poquito raros para la edad que ellos tienen. Y es eso, por eso es que la literatura ahora ha sido un poquito más sencilla, simple. No puedes poner que Los Juegos del Hambre, que nada más se basan en la personaje y en la circunstancia en la cual está, con un mundo completo como el que tiene prácticamente Tolkien, que es el Señor de los Anillos, mapa, universo, pero No, la verdad que en primer lugar te felicito por llevarle a tu hermana a otros libros que no sean lo que te dan en el colegio, porque los que dan en el colegio, de verdad, a veces, que te dan el Quijote de la Mancha es un desastre. A nosotros nos daban el Martín Fierro, cosas así, bueno, libros de Argentina que la verdad que eran un horror. Me dieron algunos buenos, no me voy a quejar, pero sí, tenés razón y te felicito realmente por incentivarla a leer otras cosas. Sí, exacto, es un aplauso. Última pregunta y ya tengo que cerrar, la verdad que hoy estuvo genial, pero sí, última pregunta. Yo estoy de acuerdo con vos y coincido en que sí, la esencia es que la gente termine leyendo porque que muchas veces, bueno, uno dice una actividad que hay mucha gente que no le gusta o que lo hace por 1 o 2 libros y nada más. La verdad que leer te abre muchísimo la cabeza,
te abre muchos mundos, te hace curioso, te hace un análisis de la realidad, aunque no lo crean, uno termina analizando lo que es la política, la economía, la historia, de una manera muy distinta, gracias a la lectura y lo que te da vocabulario, además de todo eso. Creo que lo que mejor te hace es la capacidad de análisis y de leer entre líneas una información. Creo que es lo más importante del libro. Y sí, coincido en que a veces se critica a Young Adult, que bueno, que a veces es como muy llano, pero la verdad que si de otro modo no lo leerían. Digo, hay gente que lee cosas a los 13 años que sí, muy complejas, pero yo la verdad que no lo hacía porque me eran cosas muy complejas. Crimen y Castigo de Dostoyevsky, yo lo empecé a leer a esa edad, lo dejé y lo retomé después, y lo terminé, llegué hasta la primera parte. Pues lo retomé en otro momento. Sí, cada libro tiene su momento también, coincido en eso. No sé si quieren decir algo más. Bueno, como decía uno de los editores la semana pasada, cada libro y cada historia va a significar algo diferente de acuerdo a la persona y de acuerdo a la etapa en tu vida en que estás. Puede ser que a los 15 años te leíste un libro y fue lo máximo y lo vuelves a leer o lo tratas de leer y ya no puedes, porque ya no significa lo mismo. O quizás lo lees y va a significar algo, te va a mandar otro mensaje. Igual sucede con las películas y con todas esas cosas que hacemos en la vida, ¿no? En cada momento nos va a significar algo diferente y vamos a reaccionar de una manera diferente. Quizás por las cosas que nos han pasado o por las cosas que no hemos vivido, pero al final eso es lo que es la lectura, pues una experiencia muy personal, es una experiencia que es como que no se puede compartir, aunque esto es como un comentario, pero es algo que es tuyo y que no lo puedes compartir. Muy acertado. De verdad que sí. Yo imagino que cada quien tiene, qué sé yo, su espíritu literario. A mí hoy me puede gustar, qué sé yo, Hija de mi hueso, 10 años después ya no me gusta, lo veo muy adolescente, qué sé yo. Ahora mismo estoy como, lo hice al revés, leí primero lo suave y ahora estoy leyendo lo más difícil. Pero sí, yo imagino que tiene, no tanto, muchas veces dicen que, ok, tiene 12 años, pero no todos los niños de 12 años son iguales. Hay niños de 12 años que te pueden leer Don Quijote, te pueden leer algo de Jane Austen, literatura inglesa, y uno de 18 lo ve y queda como que, wow, te lee el primer capítulo y lo deja a un lado. No es lo mismo, cada quien tiene su semilla de lector, cada quien le gusta esto. Hoy te gusta esto, mañana uno va cambiando. Uno va madurando, uno va viviendo situaciones que en el momento del libro te presentó una situación, tú la aceptaste, tú vives esa situación y tomas o ves lo que pasó en ese momento de una forma diferente, tipo lo que tú viviste. Es lo que tiene que ver con los tiempos, con la madurez de la persona y con lo que te gusta en el momento. Uno va cambiando y es más o menos así. Bueno, ya tenemos que terminar porque ya se nos alargó. Empezamos con Bajo la misma estrella de Leonora Park y terminamos hablando. En particular, en lo personal, les quiero agradecer a todos por venir y les quiero agradecer a todos por participar. Me encanta que sean la mayoría jóvenes, que estén hablando de libros, que estén hablando de clásicos, que estén hablando de literatura nueva y que estén analizando. Me encanta. O sea, yo soy una persona de que yo le he contado a Stephanie que antes de empezar, que a mí a los 15 años, 14 años, 16, 17 me costaba muchísimo encontrar gente con quien hablar de libros y por eso me gusta muchísimo ver a jóvenes panameños, a pesar de que yo no soy panameña, verlos a todos acá hablando, debatiendo, discutiendo, porque habla de que, bueno, viene una generación que va a estar mucho más atenta, que va a estar mucho más enganchada no solo a la literatura, pero sino también a lo que pasa alrededor, a debatir, a discutir. Así que los felicito en realidad a ustedes, les agradezco a las chicas por estar acá, los felicito a todos ustedes, les agradezco el tiempo por haber venido y por haber participado, bueno, y a los que nos están viendo y a los que nos verán en YouTube también les agradezco. Así que gracias y buenas noches a todos.